mientras esperamos que llegue nuestra homenajeada que está bajando el ascensor, me gustaría contarles muy brevemente lo que es la Red Futuro. Muchos de ustedes seguramente están conociendo esta iniciativa por primera vez acá en La Plata. La Red Futuro es un espacio que reúne militantes de distintos países de Sudamérica, en la cual también participan como observadores y invitados compañeros de Centroamérica, América del Norte, Europa, Palestina también. Un espacio para reflexionar sobre los desafíos de la renovación de las izquierdas, es decir, la renovación de sus prácticas políticas, de sus propuestas, de sus agendas, de sus repertorios, reconociendo que el mundo es un mundo en cambio y nosotros no podemos quedarnos con las mismas fórmulas de siempre. Es necesario no adaptarse al nuevo orden que se está construyendo, sino pelear para estar a la altura del desafío que es disputar lo que puede ser la próxima etapa histórica. La Red Futuro ya hizo 2 encuentros, un primer encuentro en Santiago de Chile, luego después de la victoria del compañero Gabriel Boric, los compañeros de Chile fueron muy importantes para que esa iniciativa tuviera su arranque inicial. Enseguida promovimos un segundo encuentro en Bogotá, tras la victoria del compañero Gustavo Petro, también un momento muy importante. Y ahora decidimos hacer este encuentro en La Plata. No solo porque también queremos expresar el apoyo de la Red Futuro y de los militantes de los países vecinos y hermanos de Argentina en este momento de resistencia que los compañeros y compañeras de Argentina viven contra un gobierno ultra neoliberal de Javier Milei, sino también para decirles que más allá de celebrar las victorias, también estaremos juntos en la resistencia. Les pido palmas a nuestra invitada especial, Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, las compañeras y compañeros que integran el Consejo Político de la Red Futuro, por favor, que vengan acá al escenario, por favor, los representantes de los países que hacen parte de nuestro Consejo Político. Karen, Jairen, Mano de Bolivia, Mano de Colombia, María José Pizarro, nuestra senadora, Paula Coraggi, minha compañera de partido, de país, por favor. Y también, por favor, Carlos Bianco, Carly, el secretario de Gobierno, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, representando el gobierno de la provincia. Jairen de Ecuador, ¿dónde está Jairen? ¿Falta alguien del Consejo Político? Joana de Paraguay, ya está Perú, Paraguay, Uruguay, todos, Betiana. Álvaro, sí. Betiana, nuestra senadora. Bien. Este es el Consejo Político de la Red Futuro, es, digamos, la dirigencia de este espacio, que en los últimos 2 años, ahora el tercer año, ha promovido este espacio de interlocución para pensar la renovación de las agendas, las prácticas, los repertorios, los discursos, los programas, o sea, renovarnos para estar fuertes y firmes en la lucha contra la extrema derecha por la democracia y por los derechos. Y nos gustaría ahora de hacer este homenaje a señora Estela de Carlotto, representando la Asociación de las Abuelas de la Plaza de Mayo, por favor, que pueda venir con nosotros. Y en nombre del Consejo Político, de la Red Futuro, comparto la palabra con nuestra compañera senadora por Colombia, María José Pizarro. Ahora sí, sí. Bueno, este es un momento muy especial para esta generación, nueva generación de liderazgos
emergentes en América Latina, algunos ya nos vamos consolidando por el camino, pero es muy especial para quienes durante toda la vida hemos luchado por la verdad y por la memoria. Voy a hacer este homenaje en nombre de todas y de todos, pero traigo unos mensajes también muy especiales de mi país. Lo primero es, hay un grupo de mujeres en Colombia que son mujeres populares de los barrios, a sus hijos se los llevaron en medio de una operación militar en la Comuna 13 de Medellín, se llaman las Mujeres Caminando por la Verdad. Antes de venir aquí, les dije que esta red se reuniría en Argentina y que vendríamos de Colombia a reunirnos, a hablar del futuro de este continente y del futuro de nuestras luchas. Y ellas me pidieron que, ¿me tienes el de abajo, por favor? Que le entregara un pañuelo. Resulta que durante décadas ellas exigieron que se hiciera una exhumación en lo que se considera es la fosa común más grande que existe en el continente. No se sabe cuántos cuerpos hay en la escombrera de la Comuna 13 de Medellín, un barrio que tuvo 7 operaciones militares ordenadas por Álvaro Uribe Vélez. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, todo el mundo las trató de locas, que no era cierto que sus hijos estaban allí. Y ahora la Jurisdicción Especial de Paz ha iniciado la exhumación y han encontrado los primeros cuerpos. Y a partir de ese momento, todo el país se llenó con este grafiti que dicen: las cuchas tienen razón. Las cuchas en lenguaje chipcha, que es el lenguaje del altiplano cundiboyacense de mi país, eran mujeres sabias, tan hermosas como el arco iris, y así es como los jóvenes de Medellín le dicen a sus madres, las cuchas. Así que ellas me han pedido que le entregue este pañuelo, las madres caminando por la verdad. Y ahora, ya que las madres se rinden homenajes a ellas, a pesar de sí mismas, después de toda una lucha y de no conocerse, esta generación que está caminando por Latinoamérica, que está luchando por este continente, que nos sentimos y nos entendemos juntos y juntas, que entendemos que las luchas son colectivas, que nos sentimos parte de la misma nación, queremos entregarte. Esta es una réplica de la espada de Simón Bolívar. Y es especial por 2 razones. La primera, porque en 1974 un grupo de jóvenes, mis padres, entre ellos, entraron a la Quinta de Bolívar cuando la espada de Bolívar, cuando Bolívar era un símbolo conservador, era reivindicado por el Partido Conservador, y se robaron, recuperaron, tiene distintos nombres, la espada de Bolívar, y estuvo muchos años viajando por Colombia, por el continente. Al final los cubanos la guardaron, y en 1991, cuando ya mi padre, que era el comandante del M-19, y todos los miembros del M-19 se habían desmovilizado, mi padre fue asesinado 45 días después, siendo candidato presidencial. Un año después, sus hijos, nosotros devolvimos la espada de Bolívar y la guardaron en una bóveda en el Banco de la República, y nadie de nuestra generación la pudo ver nunca más, hasta que en el año 2022, cuando el presidente Gustavo Petro ganó las elecciones, pidió como primera orden presidencial que trajeran la espada de Bolívar. La trajeron y fue la primera vez que generaciones de colombianos y de latinoamericanos pudimos volver a ver la espada de Bolívar. Cuando yo estaba haciendo mi trabajo de verdad, de memoria, luchando por reivindicar la figura de mi padre, Carlos Pizarro León Gómez,
hice una exposición que itineró por distintos lugares de Colombia y pues no estaba la espada de Bolívar. Así que para esa exposición yo hice una réplica de la espada de Bolívar y aquí está parte de esta réplica. Que así que es un homenaje de todas nosotras y nosotros que asumimos las banderas de lucha de nuestros padres, de nuestras madres, que la pasamos por nuestro cuerpo y que les entregamos a ustedes, a las nuevas generaciones, esas luchas. Esto lo hice yo, soy joyera, además, así que literalmente la hice yo. Pero es un homenaje de todas y todos nosotros. Bueno, sí. Les quiero decir que esto es una sorpresa para mí. Yo tenía otro proyecto que todavía tengo que seguir en este teatro, querido Teatro de La Plata, pero esta emoción que me ha dado este acto es inmensa, porque siendo abuela de Plaza de Mayo he recorrido todos los países de Latinoamérica para ayudar y para reconocernos, organizarnos y poder tener el derecho, a pesar de que podían matarnos, lógico, de saber dónde estaban nuestros hijos. Y por supuesto, yo he estado en su país, en el país de ustedes, hace bastantes años atrás. Yo ya hace más de 47, 48 años que estoy luchando. Es toda una vida, pero cuando a uno le tocan un hijo, una hija, bueno, la madre es una leona. Sale a luchar. En paz, por supuesto. Nunca las abuelas ni las madres quisimos violencia, al contrario. La violencia la hicieron los que fueron los malos de la sociedad y de la política de los países de Latinoamérica, cuando justamente yo, encontrándome con los familiares de las víctimas, llorando, gimiendo al presidente o a quien temían, decirles: ¿dónde están nuestros hijos? Dennos los restos de ellos. Queremos brindarles el amor, saber dónde están. Entonces, a mí me atendió el presidente de un país con mucha calidez, pero a esas madres no. Entonces yo les dije a ellas: chicas, eran siempre más mujeres que hombres, pero también lo sabía, ustedes lloren en casa. Cuando vayan a pedirle al presidente y a las autoridades, griten. Con el derecho que tiene el familiar y la obligación que tiene el Estado democrático. No lloren, lloren en casa, porque entonces si no las ven, y además si hay alguien que quiere arrimarse, quieren que las... vengan y vamos, si son más, no son 20 madres, son miles que se van a se van a llegar a este grupo a caminar con ellas, aunque no tengan ningún efecto de ese dolor tan grande que es perder un hijo o un esposo. He recorrido tanto el mundo, bueno, tengo muchos años
tengo 94 años, soy re vieja. Pero todavía, no sé, la naturaleza me está ayudando para poder seguir, aunque camino mal, bueno, tengo un montón de molestias, pero eso es lo de menos. Lo que hay que tener fuerte es el alma, el corazón y sobre todo la fraternidad con todos ustedes, que son nuestros hermanos de Latinoamérica. Y en el mundo también hay muchos otros que sufren y nos esperan y nos buscan y los ayudamos. Estar unidos es el mejor gesto, sin odio, sin rencor, sin violencia. Sin odio, pero implacables, ¿eh? Implacables. Gracias, muchas gracias. Sí, un grupo. Un grupo, sí. Qué lindo. Bueno, gracias. Y porque los homenajes se hacen en vida, ¿no? No, claro. Así dicen. Así es. Pero bueno, a veces en lo personal uno no espera homenajes, hizo lo que debía y dejó. Yo era docente, era maestra, directora de escuela primaria, los niños eran mi locura, tuve 4 hijos y la mayor fue la víctima y esa es la que llevo en el alma y por ella estoy luchando y para todos los amigos, hermanos y compañeros de mi hija Laura y del mundo entero. Y qué bueno es poder explicarle a gente de otros países lejanos, de Europa, hemos ido nosotros hasta el fin del mundo, explicando lo que pasaba en Latinoamérica. Y claro, les parecía imposible, ellos pasaron cosas también, guerras terribles, bueno, el mundo es viejo, nosotros Latinoamérica es nueva, es una tierra nueva, toda gente que está aprendiendo a vivir y a sostenerse y sobre todo de exigir el respeto de lo que es de cada quien. La tierra es de todos. La tierra es de todos y esa es la que tenemos que cuidar. O sea que esto es una sorpresa para mí, yo no sabía. Yo venía caminando, digo, bueno, voy a sentar y nada. No me dejan descansar. Los quiero mucho, los quiero muchísimo. Los quiero mucho. Por el mundo, porque esto ha pasado y va a pasar. Estoy adelgazando y la ropa me queda grande. Muchas gracias. Un último aplauso, por favor, esta noche a Estela de Carlotto. Les agradezco a los compañeros y compañeras también. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero agradecerle a La Plata, a Argentina, por recibirnos de manera tan cariñosa, tan generosa. Y agradecer también nuevamente estos espacios, como bien decían, este es el tercer encuentro de la Red Futuro. Han sido espacios donde no solo hemos ido construyendo unidad, vocación de unidad, que nunca está de más, sino también pensar y repensar, pero para hacer y rehacer los proyectos de izquierda en Latinoamérica y desde aquí también poder ir construyendo puntos de referencia para el mundo. Nuestra región tiene particularidades que no existen o que son distintas a las de otros continentes y también cada uno de nuestros países ha transitado historias
culturas, costumbres que van configurando y que por tanto no se trata solo de copiar, pegar lo que está ocurriendo al lado, pero sí de compartir nuestras experiencias, de entender y de crear en conjunto. Quizás partir con una breve recopilación de lo que han sido los últimos años en Chile para situarnos hoy día. Chile ya lleva hace varios años ya, decía, una década de movilización social, ya son un par de años más. Estuvimos muy marcados el 2019 por un estallido social, el 2018 previamente también por una movilización feminista muy fuerte que se dio también digamos, al calor de las luchas feministas en otros lugares de nuestro mundo. Y también estuvo marcado por dos procesos constituyentes, porque uno no fue suficiente. Uno marcado, o digamos, con una representación muy fuerte de la izquierda y del mundo independiente y activistas, y el otro muy marcado fuertemente por una mayoría de la ultraderecha, todo esto en 2 años, 1 año y medio de diferencia. Y recientemente también llevamos 6 años de elecciones. Chile lleva 6 años tomando decisiones y cuando uno mira las decisiones que ha tomado no son exactamente todas muy coherentes a la vista, pero por lo tanto nos obliga a entender qué es lo que está ocurriendo ahí. Porque si no somos capaces de hacernos la pregunta, probablemente lleguemos a una mala respuesta. Con todo, hace 10 días cumplió nuestro gobierno su 3er aniversario. Este es el último año de gobierno que tenemos y por tanto el año también de la consolidación de muchos avances que ya hemos llevado adelante, algunos lo hemos avanzado, otros lo hemos concluido y por cierto que seguimos teniendo muchos desafíos. Quiero nombrar solo algunas agendas que creo que han mejorado concretamente la vida de los chilenos y chilenas, no solo en lo material, sino también en la calidad de vida. Logramos una reforma de pensiones, al sistema de pensiones para nuestros jubilados, a propósito también de la coyuntura nacional de Argentina. Logramos una alza histórica del sueldo mínimo, que no se había logrado durante ninguno, digamos, de los gobiernos anteriores. Logramos una rebaja de la jornada laboral de 44 a 40 horas. Estamos implementando el Sistema Nacional de Cuidados. Al final de este gobierno vamos a tener un centro comunitario de cuidado en cada comuna de Chile. Hemos sido el gobierno, aunque cuestionado, que ha destinado mayores recursos a las políticas de seguridad. Hemos implementado una estrategia nacional del litio que permite al Estado, después de mucho tiempo, ser accionario mayoritario de uno de los recursos naturales de nuestra tierra. Y así todo, cuando uno ve las encuestas, las lideran 2 o 3 candidatos de ultraderecha. O sea, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Y frente a eso, creo que todavía nosotros estamos en procesos de ir sacando lecciones, experiencias y aprendizajes que transmitir, pero quisiera al menos plantear algunas preguntas o cuestiones a las que yo creo sí nos hemos enfrentado. Lo primero es hacernos la pregunta por el poder. Recuerdo que hace algunos encuentros atrás decíamos, bueno, llegar al gobierno no necesariamente significa tener el poder. El poder está en muchos lados y hay mucho poder fáctico que no se rige por la democracia. Pero por lo mismo, si sabemos que el poder no está todo en el gobierno, creo que también a las izquierdas nos toca tener estrategias para ir construyendo nuestras correlaciones de fuerza al momento de ganar los gobiernos. Si no, estamos destinados a decir no pudimos hacer todo lo que pudimos hacer por culpa de otros. ¿Cómo vamos construyendo esas alianzas para construir nuestras correlaciones de poder? Lo segundo es que, y esto a propósito de los procesos constituyentes y también del proyecto que ha venido representando el Frente Amplio hace muchos años, cuando hablamos de cambios profundos que son necesarios y que nuestro pueblo sabe que son necesarios, por eso nos votaron y por eso eligieron al presidente Boric, también tiene urgencias y también requiere certezas. Y por tanto, todo proyecto de izquierda no solo tiene que estar pensando en cómo generamos un proyecto sostenible que de aquí a 20 años pueda ir cambiando de manera estructural el modelo neoliberal, sino también cómo hoy día le hacemos más liviana, más amable, más feliz la vida a nuestro pueblo. Lo tercero tiene que ver, yo creo, con los medios de comunicación y en general las redes sociales. Nosotros, no sé si esto es mundial, pero siempre ha estado el lema de dato mata relato,
Entonces, cuando uno dice, oh, uno miente, no importa, porque aquí está el dato y por tanto se acabó la mentira. Creo que justo estamos en tiempo donde el dato ya no mata relato. Y si los medios de comunicación construyen ideas, sensaciones y subjetividades, podemos estar haciéndolo muy bien, pero no importa. No solo hay que hacer las cosas bien, la gente tiene que sentir y vivir que estamos haciendo las cosas bien. Cuarto, el Estado. Creo que no hemos abordado de manera completamente seria el que hemos heredado un Estado del siglo XX que no responde a una sociedad de la inmediatez como la que tenemos hoy. Y el problema de cuando el Estado no responde de forma efectiva o eficiente o rápida es que no solo se ve afectado o es posible atacar al Estado, como lo hace muchas veces la derecha diciendo el Estado es un parásito, el Estado no nos sirve, sino que con eso atacan lo común, atacan lo público. Por tanto, la importancia de que nosotros también desde la izquierda busquemos o nos apropiemos de la modernización, de la eficiencia, como cuestiones que son relevantes para nuestro proyecto, me parece que es central. Y por último, podemos poner de relieve la desintegración, descomposición, como queramos decirle, de la política. Cuando hoy día ser parte de un partido o de algo colectivo vale menos que ser un independiente o representarse a sí mismo, estamos en serios problemas para buscar soluciones. La fragmentación de la política, donde tratamos de buscar más dónde están nuestras diferencias, que dónde está aquello que tenemos en común, impide la posibilidad de avanzar. Y también tenemos otros fenómenos como la judicialización de la política, que también ha venido siendo estrago y que también nos hace pensar y repensar nuestro sistema de justicia y nuestro Código Penal. Ya. Entonces, habiendo pensado eso, creo que el último factor es que, y creo que lo decía Juliano en la presentación, todo también en nuestras nuevas sociedades, en las sociedades de hoy, está cambiando todo muy rápidamente. Y los proyectos de cambio que nosotros representamos, los proyectos progresistas, democráticos, humanistas, pacifistas, tienen que también ser capaces de ir adaptándose y cambiando al tiempo que aparecen nuevas necesidades. Y eso no significa, o para ponerlo en el contexto de Chile, el Chile del 2025, teniendo muchas necesidades parecidas a lo largo de los últimos 30 o 40 años, no es el mismo Chile del 2017, cuando nació el Frente Amplio, no es el mismo Chile del 2021, cuando ganamos la presidencia de Chile. Es distinto el Chile del siglo XXI. Y para poder hacer el ejercicio de innovación, de creación o de recreación de nuestro proyecto político, nos obliga a entender y a escuchar qué es lo que está pasando en la razón, en el corazón y en la piel de nuestro pueblo. Y no enojarnos porque no entiendan o no enojarnos porque no valoran lo que hemos hecho. Y recordar que cuando presentamos un proyecto para superar o para ir a un modelo social, económico, un modelo de desarrollo que supere y digamos que reemplace el modelo neoliberal, no nos olvidemos que el neoliberalismo no es solo un modelo económico, es también una subjetividad. Y cuando hablamos de superar el neoliberalismo, no olvidemos que no se trata solo de tener un buen plan, sino de disputar esos sentidos comunes. Y que esos sentidos comunes no se disputan ni maltratando ni a la fuerza, sino cautivando, persuadiendo y empatizando. Y desde ahí simplemente llamar a que desde nuestros proyectos seamos capaces, o digamos nuestro desafío es ser capaces de presentar un futuro imaginable, no solo para nosotros, sino para quienes pretendemos representar, con un camino que sea creíble de que se puede transitar, sin abstracciones a las que a veces nos tendemos a caer, sin populismos que finalmente son muy cortoplacistas, con mucha empatía, entregando certezas y, por cierto, con unidad. Y por último, desde al menos nuestra experiencia, haciendo partido. Yo sé que hoy día no son los mejores tiempos para los partidos políticos y en todas partes del mundo no parecieran ser los más convocantes. Pero los proyectos de cambio y de largo plazo como los nuestros no pueden depender de un líder, no pueden depender de la voluntad de un grupo de personas, no puede depender de
los que se aparecen de repente a tomar decisiones cuando les interesa. Hacer partido es hacer democracia, es hacer colectivo y hacer de la política un espacio permeable de la sociedad. Y cuando digo hacer partido no digo solo sumar militantes, es debatir, es construir desde la experiencia, es practicar los principios, es pensar el futuro, es incorporarse y relacionarse con la realidad constante en la que estamos, es entender que los partidos no están solo para disputar el Estado, sino también para construir comunidad. Y creo que en la medida en que tenemos ese espacio de resistencia, pueden pasar las ultraderechas, pueden quedarse un buen tiempo, pero vamos a tener un lugar desde el donde seguir construyendo, y si no, significa permanentemente volver a punto cero. Y creo que es importante que cuidemos lo que construimos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar al compañero Manu Canelas de Bolivia. ¿Qué tal? De Colombia. Claro, cuando escuchaba a Estela Carlotto, no me importaría ser de Colombia. Claro, yo recordaba, mi abuelo, por suerte no hubo ningún desaparecido en la familia pequeña, pero a mi abuelo lo exilia Banzer en el 70, a mi padre lo exilia García Mesa en el 80, y yo me tuve que ir a finales del 19 cuando nos dieron el golpe de Estado. Entonces, claro, uno piensa y dice, realmente estas son nuestras historias en este espacio de militancia, ¿no? Uno cuando se mete a hacer política desde la izquierda, cuando se mete a hacer política desde la izquierda, sobre todo en nuestra región, sabe que hay este tipo de costes. Y uno crece en una familia diferente, ¿no? Cuando escucha que el abuelo se fue, que el padre se fue, por eso yo nací en Venezuela, y que yo me tuve que ir. Pero esto que podría llevarme a tener una posición, en mi experiencia política en Bolivia, digamos, muy militante y muy principista, la tengo para algunos espacios. Y mi ejercicio del gobierno, yo fui 3 años diputado, 1 año viceministro y 1 año ministro con Evo, me hizo entender que la labor del militante, que decía Connie, también tenía que tener una capacidad de traducir, porque mucha gente no quiere saber tanto de la política, no le puede dedicar tanto tiempo, reacciona de otro modo a las experiencias que nosotros hemos tenido en las familias, y tenemos una obligación, yo creo, no de enfadarnos, sino de traducir. Yo sí creo que las personas de intermediación, los partidos, como decía Connie, son fundamentales, pero nunca hay que olvidarse, en mi criterio, de traducir, porque la gente, leí el otro día una investigación, va a parecer que me desvío de un amigo argentino muy inteligente, de Gabriel Bomaro, que entrevistaba a varios votantes de Milei. Y claro, uno ve en la investigación de Bomaro, que nos pasa a casi todos los ciudadanos, menos a los militantes que tenemos las ideas más claras, que en las cabezas de la gente conviven muchas ideas, muchas valoraciones. Te puede no gustar esto y gustarte lo otro, y ir a votar a la persona que defiende un par de cosas que no te gustan, pero logra representar algo. Por eso yo creo que la tarea del militante, del partido, de los medios alternativos, no es solo fortalecernos, que es fundamental, es traducir. Traducir, y además el reto, lo decía Álvaro hoy en la mañana, claro, yo hablando de Bolivia no doy buenas noticias ahora, porque nuestra interna es una interna demoledora. La pelea entre Evo y Luis ha sido destructiva en un grado que todavía no hemos acabado de ver las consecuencias, pero uno también aprende cosas de las derrotas de este calado. Y para mí una de las enseñanzas, que lo decía Álvaro en la mañana y que habíamos hablado mucho, en esto de la tarea del militante o el hombre o la mujer de partido, de traducir y de entender que la ciudadanía no tiene ni es ni va a ser necesariamente tan militante, que varían muchas ideas en su cabeza, es que seguramente los dos productos, entiéndame, lo digo entre comillas porque no se me ocurre una palabra más rápido ahora, pero los dos productos, los dos procesos más exitosos de Evo, que por supuesto es el mejor presidente que ha habido en la historia del país, fue una gran incorporación de gente a condiciones de vida mejor, llamémosle clases medias,
y un proceso de urbanización muy fuerte. Ahora, ¿qué sucede con eso? Que la gente no va a pensar siempre como piensan los proyectos que le generaron las condiciones de ascenso social. Ese ascenso social se hace también en el marco de los valores del mercado, de los medios de comunicación. No solo irradiamos ideas y sentido común los gobiernos, el mercado, la familia, las iglesias. Y yo creo que nosotros no supimos comprender bien a buena parte de esos nuevos votantes. Y por eso para mí, y voy terminando esta parte y comento una cosa más al final, para mí lo más importante de cualquier proyecto progresista es ser siempre contemporáneo. Esa es la obligación. No de izquierda, digo, yo soy un tío de izquierda, en mi familia la ha sido siempre, pero el proyecto progresista, si tiene que elegir un eje, tiene que ser contemporáneo y nunca quedarte en lo antiguo, nunca. O sea, si no, no vas a lograr saber pulsar hacia dónde cambia tu sociedad. Y yo creo que mucho tiempo en el Estado, y a nosotros nos pasó, es un adormecimiento respecto a lo contemporáneo. Porque uno dice, no, igual la gente va a seguir ahí, y nosotros somos el caso más desafortunado. Entonces, los amigos que están en el ejercicio del gobierno, ahí también los partidos, los militantes, los órganos de comunicación alternativos son los que tienen que tener, como decimos en nuestra región, el cable a tierra. Tienen que ser lo que interrumpe el acomodamiento en el Estado, lo que te diga, oye, la gente está pensando un poco diferente a lo que decimos. Y es normal, porque las sociedades son plurales. Y cuando asciendes socialmente, ya no te van a gustar necesariamente las mismas cosas que antes. Ahí es donde tenemos que intervenir. Y una última cosa que a veces echo de menos en nuestras reflexiones. Claro, la derecha llevaba mucho tiempo peleándonos y ganándonos la idea de la libertad. Y yo a veces pienso que no pensamos mucho, valga la redundancia, el impacto que ha tenido la pandemia en las cabezas de la gente, en la subjetividad neoliberal. O sea, porque el egoísmo de Fukuyama, todos sabemos Fukuyama, el fin de la historia, modelo de finales de los 90 que adaptan todos los gobiernos neoliberales aquí, era una idea, un modelo que defendía el egoísmo, pero recordarán todos, hablaban del crecimiento por chorreo. Incluso ese egoísmo de finales de los 90 tenía cierta idea de repartir, pero el egoísmo post-pandemia, no. En mi criterio, digamos, el egoísmo generado a partir de la pandemia ha tocado muchas teclas que ha devenido una suerte de egoísmo atemorizado. La gente tiene mucho miedo y la gente que tiene mucho miedo odia más fácil, reniega de todos los vínculos. La misma naturaleza de la pandemia, que el que nos podía contagiar sea la gente que teníamos cerca, no es una invitación luego a, bueno, mira, cómo confío en el que tengo al lado. Y a mí ahí me parece que la derecha ha dado unos saltos, ha terminado de ganarnos de momento la idea de la libertad, y es ese egoísmo atemorizado el que tenemos que entender. Yo creo que no sé por qué no lo pensamos tanto. Parecería que la pandemia no ocurrió. Solo lo dejaría ahí, perdón por enrollarme. Gracias. Muchas gracias, Manu. Y ahora con ustedes vamos a escuchar a alguien que puede vencer elecciones en los próximos días. Hayden Noriega de Ecuador. Gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos, con todas. Muchísimas gracias a la Red Futuro por este momento tan especial de encontrarnos para pensar, para soñar juntos, para abrazarnos, que es tan importante, para llenarnos de energía, que en este momento necesita tanto Ecuador. Un país que ha venido sufriendo mucho, al menos los últimos 6 años, pero sobre todo yo diría de una forma muy aguda y muy cruenta los 2 últimos años. En Ecuador, en este momento, la primera causa de muerte entre niños de 5 años y jóvenes de 17 años es el homicidio. Niños y jóvenes de entre 5 y 17 años están muriendo a manos de la delincuencia organizada. En este momento, Ecuador es uno de los países más inseguros de la región. 3 de nuestras ciudades, siendo un país tan pequeño, 3 de nuestras ciudades se encuentran en el top 50 de las ciudades más peligrosas del mundo. Si a ese nivel de violencia le sumamos además
la violencia de la pobreza, la violencia del hambre, la violencia de la ausencia del Estado, se vuelve simplemente invivible. Nos encontramos, además, atravesando la segunda ola migratoria más fuerte que hemos tenido desde los años 90, finales de los 90, inicios de los 2000, cuando el neoliberalismo se asentó con fuerza en nuestro país y expulsó a millones de ecuatorianos y ecuatorianas. De hecho, yo soy hija de un padre migrante que en el momento de la dolarización, ¿no?, se quedó sin nada. Y también luego nos convertimos en hijos y en hijas y en herederos y en herederas de un proyecto político maravilloso que nos hizo soñar. El proyecto político de la Revolución Ciudadana, que sacó a 2 millones de personas de la pobreza, que a familias como la mía, yo soy primera generación de mi familia en tener un título universitario, porque ese proyecto popular del expresidente Rafael Correa les dijo a los dueños del poder y a los dueños del país que los hijos de la clase trabajadora merecían la mejor educación y que las puertas de la educación pública y de la universidad pública tenían que ser lo más amplias posibles. Pero en el 2017, ustedes recordarán, gana la Revolución Ciudadana, pero viene la traición de Lenín Moreno, que no fue una traición a un proyecto político ni a un líder político, que fue la traición a un pueblo que confiaba en la continuidad de la Revolución Ciudadana. Y de ahí en adelante todo ha sido tragedia, todo ha sido pobreza, todo ha sido miseria para mi país. Y les insisto, en estos 2 últimos años, de una forma mucho más violenta, porque el fenómeno del narcotráfico nos atravesó. Ecuador venía siendo, ¿no?, una isla de paz, veíamos con muchísimo dolor, pero también con distancia lo que pasaba en Colombia, y ahora lo que pasa en Ecuador es un poco lo que pasó similar a Colombia en los peores años de la mayor violencia, del mayor saqueo también de las élites. Y en este momento, para no alargarme mucho, quería hacer una gran reflexión, pero entiendo que no tenemos mucho tiempo. Quisiera quedarme más bien con un pedido a esta maravillosa red, pero también a los compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy, porque nos enfrentamos a un proceso electoral que va a definir la historia de este país. Nos encontramos ahora mismo ya en un punto de no retorno. Y en un punto de no retorno en la medida en que la muerte y la violencia es cotidiana y es abrumadoramente dolorosa. Enero de este año fue el enero más violento en toda la historia de nuestro país, con más de 700 muertes violentas en un mes. 700 muertes violentas en un mes. Y ahora están en juego 2 proyectos políticos. Un proyecto político que representa la muerte, que representa la violencia, que representa ese llamado miserable a la guerra que ha hecho el ahora presidente Daniel Noboa, que inició el año 2024 con una llamada, ¿no?, guerra contra el narcotráfico, guerra contra el terrorismo, y que quienes defendemos la seguridad, pero el camino de la seguridad por la vía de la paz, alertamos que eso iba a terminar muy mal. Y no nos equivocamos, lastimosamente no nos equivocamos, porque cerramos el año 2024 llorando la desaparición, la tortura y el calcinamiento de 4 niños afrodescendientes a manos de las Fuerzas Armadas de mi país, porque en eso se ha convertido Ecuador. Y ahora, el 13 de abril, tenemos la oportunidad histórica como pueblo ecuatoriano de cambiar ese rumbo, de reconstruir y de transformar. Pero al mismo tiempo también sufrimos la amenaza de unas élites que no nos van a dejar el camino fácil. Y unas élites que, a diferencia de otras a las que nos habíamos enfrentado antes, estas sí que no son nada democráticas. Porque tenemos un presidente que fue capaz de asaltar la embajada de otro país. Y aprovecho también, obviamente siempre, para pedir disculpas en nombre de ese gobierno a nuestros hermanos mexicanos. Asaltaron una embajada, persiguen a una vicepresidenta,
violan las normas constitucionales, usan recursos públicos para hacer campaña y muchas otras cosas. Y es en ese escenario en el que como ecuatoriana, más allá de ser integrante de una fuerza política, como ecuatoriana les pido estén vigilantes de lo que está pasando ahora mismo en el proceso electoral ecuatoriano. Hace 2 días se prohibió el uso de celulares en los recintos electorales, particularmente la toma de fotografías en los recintos electorales. ¿Y qué implica eso? No podremos hacer control electoral. Y estamos viviendo un presidente que tiene cooptados todos los poderes del Estado, salvo el legislativo. Y eso implica además que también ha venido gobernando sostenido por Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No existe democracia en Ecuador. Y queremos recuperarla y solo podremos hacerlo abrazados de la solidaridad internacional, con los ojos del mundo y con los ojos de la región puestos en Ecuador. Así que la invitación está ahí. Estén vigilantes, no nos dejen solos. Queremos recuperar nuestro país, queremos recuperar para los jóvenes la capacidad de soñar, queremos recuperar para las madres la capacidad de poder irse a la cama tranquilos si sus hijos salen a la noche. Queremos recuperar para las clases trabajadoras las oportunidades. Y queremos recuperar para todos y todas el orgullo que sentimos una vez de ser ecuatorianos. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar agradecerles que nos hayan recibido así en esta ciudad de Resistencia. Nos pasamos todo el día hablando de por qué era importante hacer este encuentro acá y por qué era significativo también. Así que muchas gracias a los compañeros y compañeras de La Plata por abrazarnos como Red Futuro. Yo me voy a dedicar a hablar un poco de la Red Futuro. Podría hablarles de Uruguay, pero estamos en un buen momento. En realidad, acabamos de ganar. Acabamos de volver al gobierno, así que estamos estrenando el gobierno hace 22 días. Compañeros y compañeras, a mí me parece súper importante hablar de qué es lo que nos une en esta red. En primer lugar, nos une la idea de que otro mundo es posible y ese camino porfiado que venimos haciendo cada uno y cada una en nuestro país para la posibilidad de que ese mundo se pueda construir. Y el mundo que queremos que sea posible es un mundo donde haya patria para todos y para todas. Y eso implica discutir cómo son nuestras sociedades. Y ese mundo que queremos construir entre todos y todas nos encuentra en la región más desigual del mundo, donde la pobreza no es solo pobreza. La pobreza tiene cara de niño y de mujer, tiene cara de los más vulnerables de nuestra sociedad, pero además tiene siglos y siglos acumulados en nuestros cuerpos, en nuestras historias y en nuestras vidas. Y por eso los desafíos que tenemos, yo hoy hablaba un poco de que está buenísimo juntarnos a rosquear, pero que tenemos que tener claro que lo hacemos para tener y encontrar formas superadoras de las recetas que ya ensayamos en nuestros países, porque hablamos también en la mañana con Álvaro García Linera de los límites que tuvieron nuestros proyectos progresistas y como generación tenemos el compromiso histórico de trascender esos límites. Y si hay algo que tenemos los zurdos y las zurdas, es que queremos cambiar todo lo que tenga que ser cambiado y eso no se hace de un día para el otro y por eso somos porfiados y por eso seguimos una y otra vez encontrándonos para pensar y construir juntos y juntas. Y la verdad es que hacer esto en un mundo donde es un valor de éxito, salvarse solo, a mí me parece que es una cosa buenísima, pero además muy importante. Y nosotros venimos hablando de algo que está escrito acá, que es que la salida es colectiva. Y si nos juntamos las izquierdas y los progresismos de este continente, invitamos a otros progresismos
a apoyarnos y a soñar con nosotros, es porque sabemos que solos y solas no vamos a ningún lado. Ya lo aprendimos, ya nos ahogaron, ya nos mataron, ya saquearon nuestros recursos, ya nos desaparecieron. Y aún así pudimos levantarnos, caminar y seguir soñando. Y por eso estos espacios colectivos de construcción política son fundamentales en esta época del mundo. Porque tenemos un mundo cada vez con más incertidumbre y con más desesperanza. Y la verdad, yo voy a decir algo, pero fuera de que sea una cosa como muy romántica, yo quiero reivindicar además esto que pasa particularmente en este momento de la historia entre los que nos sentimos como horrorizados y horrorizadas con este mundo distópico donde están los Elon Musk, donde hay genocidios, donde la reconfiguración de las disputas globales nos tienen como expectantes todo el tiempo sin saber qué va a pasar y qué estrategias podemos tener para zafar. Yo quiero reivindicar el afecto, la ternura, el compañerismo como una práctica súper necesaria para la revolución. En primer lugar, porque yo sigo convencida de que esto se sigue llamando revolución, pero además porque el afecto como práctica política tiene que ver con ese mundo que queremos construir, con ese mundo de justicia, con ese mundo de respeto, con ese mundo de empatía, y porque además reivindicar el afecto como práctica revolucionaria también tiene que ver con oponerse al odio como movilizador de las ultraderechas que tenemos hoy marcando la agenda en este mundo tan loco. Y por eso, compañeros y compañeras, es que nos juntamos para tener nuevas miradas, para soñar con nuevos horizontes. Y yo les quiero dejar también una frase muy linda de alguien que seguro conocen todos y todas, que es el Pepe Mujica, que dice: a los sueños hay que pelearlos para que sean cada vez menos sueños y más realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Tiana. Escuchemos ahora a nuestra compañera Verónica Mendoza. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, hermanas, hermanos. Una alegría estar con ustedes con este calorcito humano, tan calientito que... sí, muchas gracias por perseverar, por seguir aquí. Nos han planteado como título de esta conversación Entre la crisis y la esperanza, ¿verdad, Juliano? Entonces voy a hablar rapidito de la crisis y rapidito de la esperanza. Me vas diciendo si me excedo en el tiempo. Hemos hablado largo de la crisis a lo largo de la jornada de hoy y con matices creo que tenemos cierto consenso respecto a que la crisis que estamos atravesando hoy en nuestros países, Latinoamérica y el mundo no es coyuntural, no es de este momento nada más, sino es estructural, profunda, múltiple y es en última instancia una crisis del capitalismo que se puso tan voraz que empezó a tragarse el planeta, ¿no es cierto? Y por eso hablamos ahora, no sé si han escuchado esta expresión del sobregiro ecológico. El año pasado, 2024, el día del sobregiro ecológico fue el 1 de agosto. ¿Qué significa esto? Que en la primera mitad del año, hasta el 1 de agosto, consumimos y depredamos todo lo que el planeta le toma un año para regenerarse. O sea, no le estamos permitiendo a nuestro propio planeta que se regenere y pueda permitirnos, ¿no? Sobrevivir y vivir en armonía y paz. El 2024 además fue el año más caliente que hayamos tenido en los últimos tiempos. En Río de Janeiro tuvieron temperaturas de 42 grados centígrados, imagínense cómo es eso. Pero además el 2024 rompimos un récord. Lamentablemente, fue el año en el que superamos el 1,5 grados centígrados por encima del promedio de la era preindustrial. Es decir, ese tope que los científicos nos dijeron que no debíamos pasar en términos de calentamiento, porque si no la vida
nuestra y del planeta corría riesgo, ya lo pasamos, hermanas y hermanos. Ni qué decir de el retroceso de los glaciares, la pérdida de biodiversidad, ciclones, sequías, inundaciones que impactan nuestra vida y nuestra economía de manera diferente, pero igual de brutal en cada uno de nuestros países. En fin, está clarísimo que esta idea de el crecimiento infinito ya se chocó con la realidad. Está clarísimo que tenemos que cambiar nuestros modos de vida y de producción si queremos sobrevivir como especie y si queremos preservar nuestro planeta. Está clarísimo que necesitamos una transición socioecológica y sin embargo, a pesar de que está clarísimo, quienes de verdad tienen el poder en el mundo, en lugar de promover en serio esa transición socioecológica, nos están imponiendo una lógica de guerra, hermanas, hermanos. Es duro decirlo, pero creo que hay que mirarlo y asumirlo. ¿Cuál es su lógica? Como hay escasez, como no alcanza la energía, el agua para todos, entonces lo que vamos a hacer es desechar, eliminar a los que sobran, según ellos. ¿Y quiénes sobran? Los migrantes, los pobres, los jubilados, nuestros viejos, las comunidades que defienden sus fuentes de agua, sus bosques, sus tierras, y somos entonces estigmatizados, criminalizados, algunos aplastados por el hambre y la precariedad y a otros directamente les meten bala. Una lógica de guerra con la cual lo más grave, y creo que lo dijo alguien, no sé si acá en el panel o en alguno de los anteriores, es que se está perdiendo el valor de la vida misma. Y por eso es que hay un lugar donde no solamente hay una guerra, sino un genocidio, y es en Palestina. Por eso, alto al genocidio en Palestina, lo decimos desde aquí también. Y entonces, esta exacerbación del capitalismo exacerba la crisis climática, agudiza la crisis climática, agudiza la escasez, y la escasez exacerba, incentiva esta lógica de guerra. Me gustaría reflexionar mucho más ampliamente sobre este tema con ustedes, pero habrá otras ocasiones, espero. Y sin embargo, quiero pasar de esta reflexión quizás algo dura y dolorosa a la esperanza. ¿Y cómo? Dirán ustedes. Porque confesémoslo, creo que a todos nos ha pasado que en los últimos meses en algún momento nos hemos dicho, bueno, ¿ya para qué? O sea, esto es imposible, ya fuimos, ya nos ganaron, ¿sí o no? En algún momento nos lo hemos dicho. Y sin embargo, compañeras, compañeros, quiero afirmar con ustedes que sí hay esperanza. Que si hay, como dice aquí, viene un viento de futuro. Bueno, ahorita no lo estamos sintiendo tanto, ojalá, ¿no? Viene un viento de futuro, pero ahí quiero matizar. Tengo una pequeña discrepancia, Juliano. El viento no viene, compañeras y compañeros. Nosotros somos el viento. Nosotros soplamos el viento y decidimos en qué dirección queremos que vaya ese viento. Ellos nos quieren imponer la guerra y la muerte. Nosotros respondemos con paz y con vida. Ellos nos quieren imponer la depredación de la naturaleza. Nosotros respondemos ¿con qué? El cuidado de la naturaleza. Ellos nos quieren imponer una falsa libertad. Libertad para el que tiene dinero. Libertad para estafar. Nosotros defendemos una verdadera libertad para todas y para todos. Ellos quieren volver a convertirnos en colonia. ¿Lo vamos a permitir, compañeras, compañeros? No. Nosotros defendemos nuestras soberanías. En realidad, si lo pensamos bien, tenemos muy clarito lo que hay que hacer. Muy clarito. Y hoy día lo hemos conversado en los distintos paneles, no sé si ustedes han estado. El programa está nítido y completo. Transición socioecológica, diversificación productiva, justicia fiscal, políticas sociales redistributivas, pensiones dignas, salud, educación, políticas de cuidado. Tenemos el programa claro, compañeras, compañeros. Quizás la pregunta, que si nos resulta un poco más complicada, es ¿cómo lo hacemos? Y ¿saben qué? Escuchándonos a lo largo del día me he dado cuenta que ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo, sino que a veces no lo vemos. Incluso en mi querido país, el Perú, donde valgan verdades,
por arriba, la institucionalidad, ¿no es cierto? Y todo eso, nos están ganando por goleada, tengo que decirlo. Han capturado el sistema de justicia, están capturando el sistema electoral para cocinar un fraude para el 2026, están eliminando candidatos arbitrariamente, están promoviendo leyes para favorecer el crimen organizado, porque no es que no lo combaten, sino que lo favorecen, para luego tenernos asustados, divididos y poder reprimirnos de manera, ¿no?, más legítima, entre comillas. La verdad es que nos están ganando por goleada. Asesinaron a 50 hermanas y hermanos, principalmente campesinos indígenas, en el estallido del 2023. Sí, pero también, compañeras y compañeros, en el Perú hay un sector de la población que durante siglos estuvo cabizbajo, porque le dijeron que tenía que tener vergüenza de su origen, de su apellido, de su idioma, y que hoy ha levantado cabeza. Comunidades campesinas, indígenas, que ya nunca más van a agachar la cabeza, que hoy reivindican con orgullo su identidad, que salen a las calles y se reivindican como sujeto político y que más aún están ejerciendo su poder constituyente en sus territorios, fortaleciendo sus comunidades. Tenemos, Sonia, 15 gobiernos territoriales autónomos en la Amazonía. La gente no espera que todo se resuelva desde arriba, desde abajo también está construyendo ya una nueva democracia con valores comunales. ¿Ven? Incluso en el Perú. Hay países donde incluso se están haciendo políticas nacionales maravillosas. En Colombia se hizo, arrancando el gobierno, una reforma tributaria. Se ha ampliado la producción de energías limpias. Andrés Camacho, que está por aquí, uno de los principales responsables de que eso haya ocurrido, nos lo decía Constanza en Chile. Una estrategia nacional de litio, un sistema nacional de cuidados. La semana pasada se aprobó una reforma del sistema de pensiones. En Brasil tenemos un Ministerio de Pueblos Indígenas por primera vez en la historia, y aquí está la compañera que hoy está ocupando ese cargo. Y donde no estamos en los gobiernos nacionales, en los gobiernos locales también estamos haciendo cosas maravillosas. Escuché a los compañeros de Ciudad Futuro de Rosario que nos comentaban cómo es que desde abajo están impulsando una política de seguridad con cuidado de la vida en el centro, con participación de la gente. En fin, hay múltiples experiencias concretas, compañeras y compañeros, que nos muestran que sí es posible y que ya lo estamos haciendo. Es insuficiente, es pequeño todavía, pero el camino está abierto y nos toca seguir bregando en ese camino, abriendo ese surco. Y para eso, 3 palabras finales sobre el cómo. 1, hacer política todo el tiempo y en todo lado. En las instituciones, en las calles, en los barrios, jugando fútbol, acompañando la religiosidad, la espiritualidad de nuestros pueblos, en las redes sociales, todo el tiempo. Y eso es algo que hay que aprender del adversario, porque la ultraderecha lo hace muy bien, tanto que a veces ni siquiera se preocupan en ganar las elecciones porque ganan el poder y las subjetividades por otro lado. Hagamos política entonces todo el tiempo y en todo lado. En segundo lugar, tejer amplias alianzas, pero eso sí, que no sea a costa de moderarnos, que no sea una trampa, ¿no es cierto?, para hacernos retroceder en cosas que son claves y profundamente radicales y necesarias. Lo digo pensando también un poco en nuestra situación en el Perú. Amplitud de las alianzas, sí, pero máxima radicalidad para transformar, no para gestionar la crisis, sino transformar y salir de la crisis. Y finalmente, lo dijeron varios de ustedes, militar, compañeras y compañeros, que significa perseverar incluso en los momentos más duros, que significa tejer redes de solidaridad, como decía Yairén. Cuando alguno de nosotros esté cansado y lo tiente la resignación, porque a veces pasa, poder tomarlo de la mano para decir, compañera, compañero, vamos para adelante. Cuando alguno de nosotros lo quieran reprimir, estigmatizar, acosar, estar ahí también para acompañarlo, para acompañarla, cuidarnos entre nosotras y nosotros. Y quizás ustedes dirán que esto es algo banal, pero creo que no es fundamental, porque por algo el adversario se empecina en ser cruel y en exhibir esa crueldad, porque saben que la única manera de ganarnos de verdad es aplastarnos moralmente.
Y eso es lo que no debemos permitir. De todas las trincheras de lucha que hemos mencionado, la más importante es librar y ganar la batalla aquí y aquí, en nuestras mentes y corazones. Así que, compañeras, compañeros, a cuidarnos, a querernos y a seguir militando y a seguir soplando vientos de futuro. ¡Sí se puede! Olá, buenas noites. Bom, terei prejuízo com a minha charla porque hablo em português. Mas vejo que todo mundo já está muito, né, sufocado com o calor, e isso é traduzido também pelo jogo que nós precisamos já enfrentar, né, que é o jogo pelo clima. Exatamente a emergência que nós vivemos hoje. Bom, eu gostaria muito de agradecer por este momento, por toda essa escuta que eu estou tendo aqui com as falas das companheiras dos países da América Latina. Quero falar também um pouco desse sentimento de hoje estar pela primeira vez ocupando um lugar no poder executivo, mas também registrar que não é uma chegada sem crise. Mesmo em governos progressistas, o Estado, né, ainda não está preparado para receber essa diversidade, para receber essas pessoas, para fazer um enfrentamento como tem que ser feito. Então, eu quero falar um pouco de como nós, indígenas, conseguimos hoje estar ocupando cargos estratégicos no governo federal, né? E diante de tantas decisões, sem a participação dos povos indígenas, nós entendemos que era preciso adotar uma estratégia de aldear o Estado. Aldear o Estado não só com a presença, mas com o debate, mas com a visão e com a consciência, né, de uma comunidade ancestral. E, por isso, hoje nós enfrentamos ainda um longo debate acerca do marco temporal. O que é o marco temporal no Brasil? O marco temporal delimita o tempo para se reconhecer a presença e os territórios indígenas. Então, no Brasil, há ainda uma tentativa de se estabelecer o ano de 1988, que é o ano da Constituição Federal, para limitar o reconhecimento dos territórios indígenas. E nós lutamos contra o marco temporal, por quê? Porque, além de sacramentar todas as violações, assassinatos, né, e o que foi nessa violência na ditadura militar, ele acaba com o direito originário dos povos indígenas. E hoje, a emergência climática que o mundo vive exige esses territórios protegidos, exige um modo de vida, os direitos e as culturas protegidos para a proteção da biodiversidade, para a manutenção da floresta em pé. E é por isso que a gente diz que, mesmo com essa presença indígena nos espaços, né, do Poder Executivo, não é suficiente para que se mude a política, né? E nós estamos hoje trabalhando para que se respeite esses direitos, assim como se deixe um legado onde a construção da política, né, tenha povos indígenas, da política indigenista, tenha povos indígenas no centro. E nós estamos avançando e agradecendo a coragem e a ousadia do presidente Lula por ter, depois de 200 anos de república no Brasil, ter criado o primeiro Ministério dos Povos Indígenas. E o presidente Lula reconhece, e quando ele me convidou para ser ministra, ele disse: o Ministério dos Povos Indígenas deveria ter sido o primeiro ministério do Brasil, por se tratar de um povo originário. Mas, mesmo agora, reconhecendo que é tarde, nós estamos querendo trazer os povos indígenas para o centro da discussão política. E nós estamos ali. Mesmo com um presidente
Lula, presidente democrático popular, nós enfrentamos toda a pressão, né, do legislativo e muitas vezes também do judiciário. E hoje nós estamos, né, diante de um reconhecimento do quanto que estamos próximos ao colapso se não tivermos uma mudança no modelo de desenvolvimento, no modelo de produção, mas ainda assim há uma pressão para se regular a mineração dentro dos territórios indígenas. Começamos o governo Lula enfrentando uma das maiores crises já vista, a crise sanitária no povo Yanomami, no território Yanomami, uma fotografia de crianças desnutridas que ganhou o mundo. E nós acompanhamos muito de perto para mudar aquela realidade. Hoje, já no começando o terceiro ano do governo Lula, nós temos já uma constatação de que, pela primeira vez, não há mais alerta de novos garimpos e conseguimos zerar o desmatamento dentro do território Yanomami. Assim como tirar as crianças daquela situação de desnutrição. Então, aquela fotografia que ganhou o mundo sensibilizado com as crianças desnutridas, tinha uma causa. E a causa era o garimpo ilegal. Num território de 30 mil indígenas, tinha 20 mil garimpeiros. 20 mil garimpeiros ilegal. Como que o Estado não se dá conta de uma ilegalidade, de uma atividade ilícita acontecendo aos olhos de toda a sociedade e de todas as estruturas ilegais? Então, nós conseguimos agora combater o garimpo ilegal no território Yanomami, conseguimos agora tirar o garimpeiro ilegal do território Munduruku, no estado do Pará, fizemos também essa retirada de invasores no território indígena Caripuna, no estado de Rondônia. Estamos agora no território Araribóia, que é o meu território, onde a questão ali é outra, é o gado ilegal. Num território, né, de 12 mil pessoas, temos lá mais de 20 mil cabeças de gado dentro de uma área que constitucionalmente é proibido ter a criação de gado ou onde o arrendamento é ilegal. E como que o Estado brasileiro não se dá conta de todas essas atividades ilícitas? E quando a comunidade se dá conta que ali tem uma fonte de renda, ele acaba defendendo e querendo continuar. Então, mesmo quando você está querendo fazer a coisa certa, ele já foi consumido pelo capitalismo. Ele já foi consumido por essa necessidade, né, ali de produzir cada vez mais. Então, hoje nós enfrentamos essa realidade no Brasil, mas também entendemos que nós precisamos avançar com a participação indígena na política. E foi com esse chamamento do aldear o Estado, aldear a política, é que nós elegemos pela primeira vez a bancada do COCAR, uma bancada eleita pelo nosso partido, pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, onde estamos lá eleita a deputada federal Célia Chacriabá, de Minas Gerais, eu pelo PSOL, nós duas, e a Juliana também no estado de São Paulo pelo PT. Então, temos hoje, pela primeira vez na história, 3 mulheres indígenas eleitas deputadas federais no Congresso Nacional do Brasil. E nós entendemos que essa bancada precisava ser ampliada. Estávamos eleitas para ocupar o Congresso Nacional, o Legislativo brasileiro, mas achamos importante também ampliar para o Executivo. E foi nessa decisão coletiva que eu aceitei o convite para ser ministra de Estado dos Povos Indígenas. Bom, gente, então é preciso falar desses problemas, é preciso falar, né, de ancestralidade, é preciso falar no presente o que faremos para o futuro. Porque todos os problemas que nós falamos de emergência climática, de falta de água, não é mais um problema do futuro, né? É um problema no presente. No Brasil, apenas 20% dos povos indígenas têm acesso à água potável nos seus territórios. Isso é muito grave. E nós estamos falando de uma população com maioria na Amazônia brasileira, um lugar, um bioma onde tem a maior concentração de nascentes de água, né? Onde tem
a segunda maior potência de nascente de água potável do mundo, né? E nós temos apenas 20% de indígenas com acesso à água potável. Então, isso nos faz pensar agora, né, o que vamos fazer. Estamos prestes a realizar a COP30, a Conferência do Clima no Brasil, onde ainda não há uma consciência de que é importante ter o protagonismo dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, dos quilombolas, no centro desse debate. Então, não adianta buscar sempre tecnologias caras, longe, onde nós temos ali um modo de vida ancestral que pode trazer essas soluções. Então, a reflexão hoje é isso, né? 30 conferências do clima e nós estamos vivendo hoje o ano mais quente da história. Nós já estamos seguindo no 3º mês consecutivo com a maior alta da temperatura. Então, tudo que foi discutido até aqui não foi suficiente para evitar o aumento da temperatura. E aquilo que se esperava para 2030, nós já alcançamos agora, que foi ultrapassar o aumento de 1,5 graus da temperatura no planeta. Então, isso realmente é muito grave e exige de nós que estamos aqui, juventude, mulheres, né, socialistas, todos que estão aqui pensando, discutindo o futuro, como vamos incidir diretamente nas tomadas de decisões. Muito obrigada. Bueno, ya vamos igual cerrando porque el calor está... yo la verdad les tengo que decir que no siento nada de calor y hasta siento el ambiente fresco, pero los veo a todos con los abanicos y digo, tal vez la que tiene el termostato dañado soy yo. Teníamos hace unos momentos, o recibimos hace unos momentos, una mujer histórica que nos dijo hay que ser implacables. Y me quedé pensando en eso y dije, no, también tenemos que ser impecables en la forma en la que vamos a hacer las cosas, de aquí en adelante. Y yo creo que tenemos que mirar con ojo crítico, con muchísima agudeza, lo que vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Qué vamos a hacer y quiénes vamos a ser de aquí en adelante? Porque si miramos esa generación, la generación de nuestros padres, si hacemos un análisis, pues primero ya no estamos viviendo el mundo que ellos vivieron. El mundo ha cambiado drásticamente. Creo que algunos de nosotros alcanzamos a recordar lo que fue la vida durante décadas y décadas en este planeta y cómo la vida ha cambiado en tan corto tiempo que tenemos que preguntarles qué es lo que le vamos a decir a las nuevas generaciones y cómo nos vamos a comunicar con las personas que, como decían hace un momento, sienten que se acercan al final de los tiempos, que estamos viviendo el final de los tiempos. Lo cierto es que la generación de nuestros padres vivió en una sociedad absolutamente restringida en términos de libertades, de lo mínimo. Las mujeres, las madres nuestras, si acaso podían estudiar secretariado bilingüe o ser profesoras, telegrafistas, tal vez las abuelas, y no podían soñar con ser nada diferente. Vivían en una sociedad donde las libertades realmente eran mínimas. Y toda una generación decidió que iban a cambiar su mundo. Y fue la generación del mayo del 68, y fue la generación contra la guerra de Vietnam, y fue la generación de la primavera de Praga, de los movimientos insurgentes en América Latina, que nos falta contar cuáles fueron los números reales de esta generación que salió a lucharse un mundo diferente de diversas formas en todo el planeta Tierra. No fue América Latina o Europa o Estados Unidos, fue un movimiento generacional, fue el movimiento de la contracultura, cambió la cultura.
Y si nosotros vivimos en una sociedad menos represiva, un poco más libre, con mayores libertades, fue gracias a que esa generación luchó. Y decía Pepe ahora que estábamos en Uruguay, que él era de los últimos de una generación de viejos, de una estirpe casi que se extinguía, de unos luchadores que se extinguen. Luego tuvimos una generación en el gobierno, también, de otros luchadores, de los que sobrevivieron a esa generación, estuvieron en el gobierno. Gobernaron durante muchos años este continente. Una generación que tenía un proyecto integrador, que fue capaz de avanzar, lo decía Jairen, cuántas millones de personas no sacaron de la pobreza, que tuvieron grandes avances sociales, pero que no cambió el modelo económico, no cambió el modelo de producción. Fue una generación que luchó por la ampliación de derechos. Es una generación, y podemos decirlo con una mirada crítica, amorosa y de muchísimo agradecimiento, porque sin ellos tampoco habríamos podido llegar hasta aquí y estas generaciones no les estarían hablando. Caudillista en algunos casos, y lo decían hace un momento, pues las luchas y las divisiones en las que están tan profundas que parece imposible soñar con que tal vez puedan surgir nuevos rostros y nuevas miradas, que fue personalista, podríamos decirlo, patriarcal también, porque fueron hombres de su época, de su tiempo, que fue sometida a una persecución jurídica que no tiene igual, que hoy siguen siendo perseguidos. Entre los que mataron y los que han perseguido jurídicamente, realmente yo creo que hay poco que contar. Y eso nos lleva a la reflexión de qué es lo que queremos ser nosotros. ¿Cuál es el progresismo que estamos proponiendo? ¿Cómo nos estamos mirando a nosotros mismos? En Colombia hemos intentado muchas fórmulas, pero además sabemos lo que es sobrevivir al exterminio, y no porque no lo sepan las otras naciones, sino que cuando han existido periodos de democracia, a nosotros también nos estaban exterminando. En esa primera ola progresista a nosotros nos estaban matando. Y escuchábamos esta mañana, Álvaro decía, en los años 2000, yo recuerdo que en los años 2000 yo me estaba yendo al exilio. Y muchos de nosotros estaban imaginándose caminos tal vez en los que no hubiesen querido transitar porque no había otra solución. Esas madres caminando por la verdad estaban denunciando que se estaban llevando a sus hijos y los estaban matando, y en cambio en otros países de Latinoamérica se estaban viviendo momentos de libertad. Y desde ese profundo dolor de contar más de 100.000 desaparecidos, la cifra más o menos oficial va en 100.000, de tener más de 8 millones de víctimas, de haber logrado lo que parecía inverosímil, que fue lograr un gobierno en medio de una derecha que ha sido no solamente una derecha libertaria como la que ustedes están viviendo aquí, sino aniquiladora, sangrienta. Esa es la derecha que hemos tenido en Colombia. Y desde allí decirles a ustedes, nosotros nos hemos planteado, le hemos dicho de múltiples maneras, estamos intentando un modelo completamente diferente, pero que es posible, primero, soñar con un modelo diferente. Nosotros planteamos desde Colombia que no podemos sustentar la garantía de los derechos sociales si estamos acabando con el planeta. Y ese es un camino que nosotros como progresistas en Colombia hemos decidido no vamos a transitar. Y eso nos separa de otras visiones en el continente, porque hemos dicho somos potencia de vida, y eso implica que vamos a proteger la vida humana,
pero vamos a proteger la vida en el planeta también, y en eso somos innegociables. Ese es un camino que no estamos dispuestos a transitar. Que tenemos que ser por lo tanto, una izquierda cuidadora, que no solamente cuida al compañero, a la compañera, sino que adopta otras formas y se puede imaginar ser completamente distinta incluso a como fueron quienes nos antecedieron. Y pues no es tan difícil porque estamos enfrentando una derecha honestamente muy propagandística, espectacular, estamos viviendo su reality show de la política. Eso es lo que nosotros estamos viviendo, pero la verdad es que son un montón de malcriados, de hijos de papi y mami que toda la vida les dijeron que eran maravillosos, mejor dicho, la última Coca-Cola en el desierto. Los educaron para hacer poder, los educaron para perpetuarse en el poder, que no tiene ningún límite, que todo lo que y son como lo describía Vero, a ellos sencillamente en ese sin límite absoluto que representan, están dispuestos a acabar con lo que la sociedad se ha demorado siglos en construir y la naturaleza milenios en edificar. Hoy lo que nos dice Trump en 2 meses de gobierno, porque no lleva más de 2 meses de gobierno, es que ellos no solamente están dispuestos a acabar con la democracia, con la naturaleza, que el proyecto extractivista va hasta el final, hasta la última gota de petróleo la van a sacar, y que además les importa muy poco la vida humana. Nosotros somos sencillamente un patio trasero, y están dispuestos a adelantar genocidios. El primero, Palestina, pero no se equivoquen que vienen por más. Y no nos equivoquemos, la lucha no es solamente contra el género, están los trans ahora, el universo LGBTI está en cuestión, pero vienen también por nosotras y lo que nosotras representamos. Ahí viene un avance mucho más allá, y van a acabar con los mínimos del humanismo. Y entonces nos dicen que en Bolivia están enfrascados en una guerra, en una discusión de la cual apenas estamos viendo, no sabemos a dónde va a terminar, y nos dicen que aquí en Argentina más o menos están por el mismo camino, y la respuesta del progresismo es justamente la respuesta que ellos esperan, y nosotros no podemos imaginarnos ir más allá. Pues yo creo que el horizonte es completamente diferente. Yo creo que sí es posible pensarnos la unidad, pero no la unidad del progresismo. Aquí estamos reunidos quienes coincidimos. Nosotros tenemos que salir a la conquista de los corazones. Si ellos nos están hablando del miedo, del terror, de la sinrazón, del facilismo, si nos están hablando desde su concepción sin límites, ¿cuál va a ser nuestro lenguaje? Pues nosotros tendremos que salir a hablar de amor. Si cuando los seres vivos sienten terror, se juntan, cuando la gente se siente feliz, cuando está alegre, cuando ama, también se junta. Y ese es tal vez el antídoto que nosotros tendremos que proponer en esta nueva época. Y tendremos que proponer ese antídoto porque estamos enfrentándonos a una generación que encuentra muy pocos espacios para el amor y para la vida, que encuentra muy pocos espacios para soñar, que vive angustiada porque las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestras hijas, porque ya no saben, ya la pregunta no es si se van a poder pensionar, sino si van a poder madurar, envejecer en un mundo posible. Así que yo quiero decirles, ya con pocas energías, pero con muchísima esperanza, y más allá de la esperanza, con muchísimo amor y con muchísima pasión, que tendremos que encontrar las fórmulas en eso que nos estaban proponiendo, pero que tendremos que ser muchísimo más avesados para poder proponer un mundo posible. Que somos y seremos si somos juntos,
que somos y seremos si somos capaces de cuidarnos entre nosotros, de cuidar los proyectos políticos que representamos y de cuidar la vida. Si somos capaces de traducir todo lo que decimos a un lenguaje que distintas generaciones y seres humanos que hoy están inmersos en realidades absolutamente complejas, desesperanzados, intentando sobrevivir el día a día, si somos capaces de hablarles a ellos en un lenguaje que ellos sean capaces de entender. Y sobre todo si somos capaces de regresar a las calles, a habitar todos los rincones de las sociedades nuestras, y si América Latina es capaz de hablarle al mundo en un tono y de una forma completamente diferente. Si nosotros nos quedamos única y exclusivamente en las consignas, no vamos a estar comunicando absolutamente nada. Si nosotros no somos capaces de seducir a las mentes y a los corazones, ya no somos capaces de enamorar, y estamos en el momento más importante. Esto es como una relación amorosa. De verdad, si no somos capaces hoy de ponerle agüita a la flor, de decirle al otro que es posible soñar distinto, creer distinto, que es posible imaginarnos relaciones de toda la vida, que es posible amar de todas las formas posibles, entonces sencillamente no nos merecemos el poder caminar y el poder dirigir los destinos de nuestras naciones. Si América Latina no camina unida, si el progresismo no va más allá de sí mismo, sencillamente nos agotaremos. Y yo creo que hemos luchado mucho durante muchos años para que el futuro sea, como dicen en nuestra tierra, 100 años de soledad. Nosotros sí queremos y creemos que es posible entregarnos a nosotros y a los otros una segunda oportunidad. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes para todos. En primer lugar, y siguiendo la introducción, agradecerle muchísimo a Ariel, que se puso al hombro gran parte de esta coordinación, la coordinación de la Red Futura, y a todo su equipo, también a los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, algunos de mi equipo y otros de otros ministerios, que estuvieron colaborando en la organización, Juan Padín, Mariano Barrios, Ceci Llabres, y bueno, seguramente varios otros que están por acá, que no los veo. Agradecer obviamente también la presencia del querido amigo embajador Vitelli de Brasil, la presencia de Irene Montero, que está por allí, de España, la presencia de nuestra ministra de las mujeres, la única ministra de las mujeres que quedó y de diversidad que quedó en Argentina, luego de la oleada conservadora y retrógrada del mileísmo, Ceci Nicolini, que está por allí también, una referente nuestra en temas ambientales, que está trabajando en el gobierno de la provincia, y bueno, obviamente al resto de los presentes. En segundo lugar, quería traer un afectuoso, un cálido saludo del gobernador Kicillof, que había sido invitado a este panel, pero por cuestiones de agenda no pudo participar, pero que como quería tener un diálogo mano a mano, un cara a cara con varios de los compañeros y compañeras referentes de la Red Futura. Ayer estuvimos en una larga reunión en la gobernación, en donde estuvimos discutiendo y debatiendo, bueno, varios de los temas que se están discutiendo en este panel de cierre. Yo también me había notado algunas cuestiones yo tengo el problema de la literalidad a veces. Claro, que me invitan a hablar en algún panel y yo hablo del título del panel, entonces había preparado varias cosas vinculadas a la crisis, a la esperanza, a cómo transformar o cómo construir horizontes, como es el título de Futuro en tiempos de incertidumbre. Dado el horario y dado el calor, voy a ser lo más breve y esquemático posible. En primer lugar, el tema de la crisis, que todo el tiempo, hace unos años, por lo menos hace unos años, se sostiene que el mundo está en crisis, que probablemente sea una característica permanente del mundo, estar en crisis, por suerte, en transformación. Lo digo en ese sentido. Lo que sí está en crisis seguro es el capitalismo, creo, que también es algo inmanente. La crisis al capitalismo es algo inmanente, nos los han enseñado filósofos del siglo XIX, que una de las características propias del capitalismo es permanentemente entrar en situaciones de crisis por distintas razones. Algunos dirán por la caída de la tasa de ganancia capitalista, otros dirán por la caída de la eficiencia marginal del capital, los keynesianos, otros dirán
porque se agotan las oleadas tecnológicas, los schumpeterianos, otros dirán, hablan de las crisis del endometabolismo de los distintos modos del capitalismo, los regulacionistas franceses. Hay una sola escuela económica que no acepta que el capitalismo tenga crisis, que es la neoliberal, la neoclásica. La escuela neoclásica no tiene el concepto de crisis inmanente como explicación a la propia crisis que uno puede ver con sus propios ojos. Pero bueno, voy a esto. La crisis es algo propio e inmanente del capitalismo. El gobernador siempre caracteriza el comienzo de la crisis mundial, que todavía seguimos asistiendo, en lo que empezó como una crisis local y acotada, parecía, la crisis subprime del año 2007 en los Estados Unidos, pero que tuvo después unas características bien particulares. Fue una crisis que por primera vez en muchos años, a diferencia de las anteriores crisis del neoliberalismo que empezaron en países periféricos, bueno, la del tequila en México, la de Brasil a finales de los 90, la de Rusia, la de Argentina en el 2001, la de Corea del Sudeste Asiático en el 97, empezaba en el corazón mismo del sistema capitalista, del régimen capitalista, en la principal potencia hegemónica todavía hasta ese momento, que eran los Estados Unidos, y que si bien primero se la quiso acotar a una crisis de un pequeño mercado, que es un mercado particular, que es el mercado de las hipotecas, claramente después empezó a quedar claro que era una crisis mucho más amplia. Era una crisis que luego pareció ser una crisis de carácter financiero, pero después terminó siendo una típica crisis de la economía real de carácter global, justamente porque se habían desregulado la mayor parte de las economías del mundo. Pero la crisis es la característica propia y casi permanente del capitalismo. Eso es algo con lo que hay que convivir en el capitalismo, que sucede cada tanto con mayor o menor virulencia, la crisis. Y creo que todos los que nacimos y nos desarrollamos en el capitalismo lo vamos tomando como dato, nos acostumbramos a vivir en situaciones de crisis, mundiales, locales, nacionales, etc. El punto es ver cuál es el fin de esa crisis y cómo se sale de esa crisis. Porque yo también quiero decir que de la misma forma que la crisis es algo propio del capitalismo, el capitalismo sigue teniendo todavía la capacidad de seguir sacando gente de la pobreza. ¿Cuál es el momento en la historia de la humanidad en donde más gente salió de la pobreza? ¿Cuándo fue? Ahora, en los últimos 20 años. Datos. Probablemente la gran mayoría de la gente que salió de la pobreza en un marco de sistema capitalista lo hizo en China. Pero nosotros escuchábamos hace un rato testimonios de Bolivia, testimonios de otros países de América Latina, que en el marco de determinados gobiernos, llamémoslo progresistas, etc., se pudo sacar a mucha gente de la pobreza. En Argentina, sin ir más lejos, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, que no fueron gobiernos del socialismo, gobiernos característicos de la izquierda, digamos, sino que fueron con características nacionales del peronismo, en el marco de un sistema capitalista, porque no dejamos de salir de un sistema capitalista, fuimos capaces de sacar un montón de gente de la pobreza. Fuimos capaces de crear, creo que fueron al fin y al cabo 5,5 millones, 6 millones de empleos, en una cuestión de unos pocos años, 5, 6, 10 años. O sea que como esperanza digo que si bien, por un lado, el capitalismo, tiene como característica propia, inmanente, las crisis permanentes, también digo que el capitalismo bajo determinadas circunstancias, todavía tiene la potencialidad de reducir la pobreza y mejorar las condiciones materiales de vida de las poblaciones. Ahora el punto es ese. ¿Cuáles son las circunstancias bajo las cuales el capitalismo tiene esa potencia? Un capitalismo regulado. No un capitalismo neoliberal, no un capitalismo anárquico, no un libertarianismo. Eso es lo que hoy estamos viviendo particularmente en Argentina, pero que está sucediendo en otros países del mundo. Y fíjense ustedes que inclusive en ese país hegemónico, que todavía sigue siendo un país hegemónico en el mundo, que es los Estados Unidos, en donde comienza la última gran crisis, hoy el discurso político de alguien que no merece ni mi respeto ni mi admiración, que es Trump, y su vicepresidente, Vance, si uno lo analiza el discurso de Trump y de Vance, el discurso económico, productivo,
Es lo que nosotros cuando estábamos en el gobierno de Cristina, bueno, acá están varios de los compañeros que a mí me acompañaron en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, en la Cancillería. Nos paseamos por todo el mundo en los foros internacionales de comercio, de inversiones, productivos, industriales, etcétera, diciendo que teníamos que proteger nuestra economía, desarrollar nuestras industrias, proteger nuestro trabajo, tener políticas industriales para avanzar más rápidamente con los procesos de generación de capacidades tecnológicas, desarrollo industrial, generación de empleo formal y mejora de los salarios. Bueno, hoy lo dicen Trump y Vance. De hecho, ayer vi un videíto del vicepresidente de los Estados Unidos que casi que explicó la teoría de la plusvalía, para decir que el problema actual del capitalismo era que se habían bajado demasiado los salarios. ¿Qué quiero decir? Que estoy totalmente, 100% de acuerdo con todos los temas que se han discutido en este panel, pero que creo que el fundamental y el principal es cómo en América Latina podemos dejar de lado todavía un modelo productivo que lleva más de 200, 300 años, en términos generales, más allá de excepciones puntuales y periodos históricos en donde se pudo soslayar de alguna forma, que es el modelo extractivista, el modelo de la producción de alimentos para la exportación, el modelo de producción de minerales para la exportación, el modelo de producción de hidrocarburos para la exportación, el modelo de producción de distintos tipos de materias primas para la exportación, y centrarnos y entender que el desarrollo en América Latina tiene que ver, una vez más, volver a discutir el patrón de especialización productiva, que necesitamos darle valor agregado a esos recursos naturales que por suerte tenemos, que no son una maldición, como se llegó a decir en los años 90, que son una bendición tener recursos naturales. El punto es qué haces con esos recursos naturales. Me parece que agregarles valor, que industrializarlos, que llevar adelante un desarrollo científico y tecnológico que cuide todos los aspectos vinculados al aumento de la producción, el ambiental, la igualdad, la distribución, pero poner el foco en ese tipo de desarrollo productivo. Yo creo que tenemos que volver a discutir a veces esa agenda que a veces quedó un poco soslayada en América Latina, porque algunos sectores como lo dieron como inevitable. Bueno, listo, sobre todo en el momento de la globalización. Se avanza por este camino, hay una sola forma de desarrollarse, entre comillas. A nosotros nos tocó un papel subsidiario y secundario del desarrollo capitalista, que es justamente ser proveedores de materias primas, combustibles, minerales y alimentos de bajo valor agregado, y después introducir algunas discusiones de la política, pero el modelo económico ya está definido para nosotros. El modelo productivo ya está definido para nosotros. Y yo creo que es medular volver a discutir ese modelo productivo, el tipo de sociedad que queremos, el tipo de salario que buscamos, que no se puede competir, sobre todo con determinados países, sobre la base de salarios bajos. En Argentina la derecha, ahora expresada por Milei, pero en su momento por Macri, pero que en última instancia representa los intereses de grandes capitales nacionales, el objetivo político de la derecha en Argentina es bajar los salarios y las jubilaciones en dólares. Después están todos los otros condimentos, pero el objetivo político de la derecha, de las corporaciones, del gran capital, en Argentina es bajar los salarios en dólares y las jubilaciones en dólares. Y yo creo que ahí va el núcleo de una discusión que tenemos que volver a plantear en América Latina. Y eso tiene un montón de discusiones cuando uno lo analiza desde el punto de vista regional. Ayer cuando estábamos con el gobernador, había un compañero de México que comentaba, como anécdota, que la presidenta de México en su juventud, cuando estaba estudiando en los Estados Unidos y cuando se había creado en su momento el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, había luchado muy fuertemente en contra del NAFTA. Pero que ahora lo que está luchando México es para que no se elimine el NAFTA, porque se había consolidado y había permitido el desarrollo de determinados sectores industriales que si se cae el Tratado de Libre Comercio, desaparecen esos sectores productivos. Este mismo compañero también decía que el Mercosur no había servido para mucho en última instancia, y yo no discrepo. Nos pasa a nosotros mismos, embajador, en el Mercosur. Si nosotros hubiésemos hecho un Mercosur abierto, totalmente abierto, no pensarlo como una unión aduanera, solo meramente como un tratado de libre comercio, y que nuestros países hubiesen bajado hacia el exterior las barreras comerciales, y no hubiésemos tenido el desarrollo que hemos tenido en muchos sectores industriales, que son los que además pagan los mejores salarios en Argentina y en Brasil.
¿Qué es eso? Regulación estatal, intervención estatal, planificación del Estado de las actividades productivas. Y en términos de integración económica, de integración de nuestros pueblos, me parece que es un eje que, si bien se avanzó mucho en los años de la llamada década ganada, no fue lo suficiente, no alcanzó el tiempo. Me parece que es un eje que tenemos que volver a discutir, el de la integración productiva, el de la integración energética, el de la integración de nuestras infraestructuras. Me parece que son ejes que han quedado hoy en día muy soslayados, sí, muy debilitados. Hoy, cuando se discute el Mercosur, nada de eso se discute. Hoy, cuando se discuten los otros procesos de integración de América Latina, nada de eso se discute. Me parece que tenemos que volver a discutirlo, porque también ayer algunos compañeros decían, creo que el compañero Winter de Chile decía, bueno, no alcanza con hacernos amigos, conocernos, me parece necesario, pero no suficiente, de tener determinados vínculos personales, de tener determinados consensos básicos en torno a la política, sino que hay que tener algunos desarrollos que modifiquen estructuralmente las condiciones materiales de vida en América Latina, y en eso tenemos que lograr una unidad. En eso tenemos que lograr una unidad a nivel continental. A nivel continental. Digo la palabra unidad porque hoy es una palabra que está en boga, acá en Argentina, pero también en otros espacios, bueno, en otros países, lo decía el compañero de Bolivia. Estamos siendo testigos en Bolivia de un proceso muy duro, de disputa entre dos factores del mismo movimiento, ¿no? Que surgen del mismo movimiento y que probablemente las consecuencias de esa disputa interna, de esa falta de unidad interna, sean muy complejas, sean muy complicadas. Y acá en Argentina también estamos pasando, no con ese nivel de virulencia, ¿no? Por suerte, y ojalá que no lleguemos a ese, no, nada que ver. Esperemos que no lleguemos a ese nivel de virulencia. Pero es la unidad, sabiendo además que la pelota está de este lado, que la pelota está de este lado, que es una cuestión más nuestra que de los rivales. Porque los rivales ni siquiera son buenos, No es que Milei es un genio, es un pésimo profesor de economía, de microeconomía, Milei. No es que es un genio Milei. Acá lo quieren presentar, no sé cuánto, los que no son de acá de Argentina, cuánto están, pero algunos lo presentan como la primera vez que tenemos un presidente intelectual. Joder, loco. Claro, la primera vez que tenemos un presidente intelectual, porque yo leyó los primeros 4 capítulos de un libro de microeconomía, que es lo que se estudia los primeros 2 meses de la carrera de economía. Ahí está todo su marco conceptual, en los primeros 4 capítulos de un libro de primer año de la carrera de economía. Teoría del productor, teoría del consumidor, el cruce de la oferta y la demanda y la estructura de mercado de competencia perfecta. Ya le pones monopolio y lo sacaste del eje. Ya le hablas de monopolio y el tipo no sabe bien de lo que está hablando. Por eso, los rivales no son buenos. Las negras juegan, pero no, en este caso no está Kasparov del otro lado para jugar al ajedrez. 2 ejemplos que pasaron ayer y hoy. Hoy, no sé cuándo fue ya. Uno ve las cosas en las redes y no le queda muy claro dónde fue. Pero el presidente Milei, en un acto frente a los granaderos, habla de nuestro padre de la patria, Juan José de San Martín. Que para los que no lo saben es como decir Ramón Bolívar, ¿no? Es como si alguien en Venezuela o en Colombia diga Ramón Bolívar. Es más o menos lo mismo. No son buenos, posta, no son buenos. Demian Reidel, que es un asesor del presidente, que el presidente dice que hay que darle el Premio Nobel de Economía, en un foro en donde fue a promocionar inversiones para Argentina, empezó a decir, tenemos recursos naturales, tenemos esto, lo otro. El problema es que en Argentina tenemos un montón de argentinos. El problema es que en Argentina tenemos... Son eso, no son buenos, no son prudentes tampoco. O sea que la pelota yo creo que la tenemos de nuestro lado, es cosa nuestra. Tenemos que arreglar nuestras cuitas, tenemos que arreglar nuestras diferencias y me parece que esta situación está saldada. Se discute mucho acá en Argentina sobre el tema, bueno, lo llaman las internas, yo digo las diferencias y matices que puede haber dentro de nuestra fuerza política. Traigo a colación cosas que me pasaron en estos días, vinculadas a este evento y a otro evento que tuvo lugar el día de hoy. Primera, me llama ayer un compañero muy querido, muy respetado por mí del mundo sindical, a decirme si le parece que está trabajando políticamente con nuestro sector, que lo habían invitado
a la charla que daba hoy Cristina en el Congreso Nacional de Educación y si podía ir. Yo no podía entender, yo dije, no, se habrá confundido de persona, estará haciendo mal la pregunta. Digo, ¿cómo compañero si podés ir, si te parece bien que vaya? Digo, ¿cómo no vas a ir a ver a una compañera que va a dar una charla? ¿Y por qué yo te diría que no? Cuando además es la referente de todos nosotros. ¿Cómo es que llegamos a esta situación? De que un compañero pida permiso para ir a ver una compañera. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a que un referente de la Red Futuro que iba a estar presente, que estuvo presente estos días y que tenía planificado ir a ver al gobernador, no lo haya ido a ver porque hubo un llamado de otro lado para decirle, mirá, si lo vas a ver al gobernador, ten en cuenta que te vamos a catalogar como enemigo? ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Quién me lo explica? A esta miseria. ¿Cómo llegamos? Bueno, no sé, después lo discutimos. Yo lo que me pregunto es cómo llegamos a esto, a esta miseria. Por eso, me parece que la pelota la tenemos de nuestro lado, ¿eh? La pelota la tenemos de nuestro lado. Última cuestión. En el día de ayer, a Cristina Kirchner se le prohibió el ingreso a los Estados Unidos, también al compañero de Vido, que fue ministro de Infraestructura durante el gobierno de Cristina, y a sus familiares. Repudio total y absoluto. Repudio total y absoluto a esa medida, pero sobre todo no por esa medida puntual, sino porque esto es un capítulo más en una secuencia de persecuciones y proscripciones respecto de Cristina y de otros compañeros del peronismo. Respecto de otros compañeros del peronismo. Pero, digo, como militante peronista, como militante de izquierda, es un orgullo que Estados Unidos te prohíba el ingreso a su país. Es un orgullo. Si uno simplemente repasa en la historia a quienes les prohibieron el ingreso a los Estados Unidos, entre otros a Carlitos Chaplin, entre otros, ¿no? Es un orgullo que te prohíban el ingreso a los Estados Unidos. Y además, y esto es personal, ¿quién quiere ir a los Estados Unidos con el continente hermoso que tenemos, con la América Latina diversa, rica, hermosa? Yo no quiero, ¿eh? Yo no quiero. Que se queden con su país, que nosotros nos quedamos con América Latina, pero que no nos molesten más. Muchas gracias. Muy bien.